que podíais coger algo si queríais para beber o comer mientras tanto, que no tenemos por qué esperar al final. En las Pack-Up Nights va todo un poco al revés de lo que estamos acostumbrados, o sea que es la idea, ¿vale? De hecho, normalmente es un evento pequeñito, pero hemos tenido la suerte de tener este espacio privilegiado y hemos crecido un poco en familia, pero las Pack-Ups siempre suelen ser bastante petit comité, porque se cuentan muchos secretos, entonces tenemos que guardarlos todos, entonces cuanto más gente venga, peor guardamos los secretos, así que todo lo que pase hoy, nunca pasó, ¿vale? Bueno, vamos a dar la bienvenida primero a Manuel Campa, que es el concejal del Ayuntamiento de Avilés, que ha venido, está aquí con nosotros y va a darnos la bienvenida a todos por este fabuloso espacio. Nosotros siempre estamos encantados de venir a Avilés, la verdad, nos trata muy bien, la gente es muy maja, se porta muy bien con nosotros y nada, adelante Manuel, te dejo el micro. Bueno, gracias. Nada, 4 cosas porque tenemos que hacer tiempo, así llega más gente. Yo creo que en los próximos 12 o 13 meses vamos a tener que convocar a la gente con un plazo de tiempo amplio, porque esto va a seguir durante todo ese espacio de tiempo al menos. Así que de lunes a viernes, cualquiera que vengáis a Avilés, tener eso en cuenta. Y bueno, nosotros encantados de que estéis aquí siempre. Además ya lo decimos varias veces, las locuras que se os ocurren, nosotros las compramos. Si nos ocurren muchas cosas. Sí, estamos encantados de Nacho, de Bego y de todo su equipo. Y dices secretos, ¿no? Aquí estarán Adriano, Tiago y Javi contando cosas que son de verdad interesantes. Que lo decía en la radio esta mañana, que se aprende mucho más de aquellas cosas que salen mal que de una empresa que nos quiere contar todos sus éxitos, que bien le ha ido, lo bien que vende, lo bien que sale al mercado internacional. Bueno, vale, muy bien. Eso tenemos la teoría, pero aquí esos detalles de por qué nos ha ido mal, en qué ha fallado, qué detalle pequeñito se me escapó en el inicio del desarrollo de la empresa, bueno, pues es mucho más interesante, así que de secreto nada hay que contarlo porque va bien para otros. Y nada, aquí esperando a que se os ocurra otra cosa que hacer aquí, y sé que tenéis los premios en Siero dentro de nada, que os hagan casi tan bien como los demás. Gracias. Pues buenas tardes, noches, esta vez sí que sí noche, a la segunda edición de las Pack-Up Nights en Asturias. Yo no me pongo corbata todos los días, los que veréis no estáis acostumbrados a ver con corbata, y yo digo que solo me pongo corbata para las cosas importantes. Y para mí las Pack-Up son un día importante, porque me parece que tiene mucho valor, porque me parece que tiene mucho valor de ser valiente el que lo cuenta y valor de que aporta mucho valor lo que cuenta. Entonces, para mí merece un respeto impresionante y estoy muy contenta de haber podido hacerlas en Asturias y que nos acompañéis y que crezca el interés en las Pack-Up Nights cada edición. Van 2, pues vendrán detrás las que vayan viniendo y agradecer sobre todo a los espacios que nos apoyan, a los ayuntamientos que nos apoyan y a los ponentes que vienen a contar porque bueno, pues eso, tiene mucho valor. Bueno, a mí hoy me dijo un amigo que venía a cenar, que se llama Fracaso, y dije, ostras, pues nada, venga, pues me pongo elegante, preparo todo, y hasta aquí y encima es un tío que se planta y ahí donde va eclipsa. Da igual lo que quieras hacer, lo que no, intentas que pase desapercibido, pero todo el mundo se da cuenta, todo el mundo acapara la atención de todo el mundo. Entonces, bueno, es un tío peculiar, hay que tratarlo con sus peculiaridades. Pero, bueno, oye, que decía Churchill que el éxito no es definitivo y que el fracaso no es fatal. A veces estamos arriba, caemos, estamos abajo, subimos, tenemos suerte de repente. Y yo siempre digo que me gusta mucho una frase que es que el éxito no se te suba a la cabeza y que el fracaso no se te quede en el corazón. Porque cualquiera de las dos cosas, los extremos son malos, y cualquiera de estos dos extremos, el éxito arriba y el fracaso abajo, no, hay que intentar ser prudentes y un balance de todo. El nudo de la corbata aprieta pero no ahoga, y el fracaso aprieta pero no ahoga. Nos lo van a contar ahora los ponentes. Vamos a luchar hoy contra los fantasmas del fracaso, porque ya veis que está todo ambientado, mañana es un día señalado contra los fantasmas. Y yo tengo una buena noticia, somos muchos, somos más fuertes que todos ellos,
y encima los fantasmas solo están en nuestra cabeza. Y muchas veces toda esa sensación que nos causa el fracaso solo está en nuestra cabeza. Con lo cual es muy importante, muy difícil, relativizar, coger distancia y la vida no se acaba. Porque el que no haya fracasado alguna vez, ¿no? Que levante la primera piedra. Hoy tenemos aquí calabazas. Y yo decía viniendo en el coche, bueno, aquí no le han dado calabazas. El primer fracaso seguramente de mucha gente es cuando nos dan calabazas, ¿no? Pues nos acompañan hoy con motivo de Halloween y no pasa nada. Así que bienvenidos a las Fuck Up Nights y vamos a poner un vídeo de intro y ahora os sigo contando un poco. Adelante. Bien, igual estamos. Bueno, no fracaso, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Todos el primero de la noche, efectivamente. Bueno, no pasa nada. Esta es la cabecera de la estaca. Es que sigue la música, pero no. Hay que quitar la música. Espera. Vamos a ver. No sé dónde está el reproductor. Bueno, no pasa nada. Ahora volvemos al segundo. Vale, yo me llamo Begoña Menéndez, soy la responsable de las Fuck Up Nights en Asturias. Soy una fracasada, siempre lo digo. Aparte de la gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios ahora mismo. Lo que hay que hacer para tener unas Fuck Up en tu ciudad, esto es un evento mundial, es un movimiento mundial, es solicitar la licencia. Supuestamente pasas una criba, que ya os digo yo que no debe ser muy estricta, y te dejan, si cumples las premisas de las Fuck Up Nights, realizarlas en tu ciudad. Y por eso las Fuck Up Nights tienen unos formatos predeterminados. Y aprieto mucho a los ponentes porque tienen que ser muy breves en sus intervenciones. Tienen que contarnos cosas muy interesantes en poco tiempo y con 10 imágenes, ¿vale? Ese es el formato de las Fuck Up Nights. 10 diapositivas, 7 minutos máximo, y nos contáis todo lo que podáis en esos 10 minutos. Yo soy muy fan, y no soy la única, hay muchos locos por el mundo, de hablar del fracaso. Es un poco más, es una afición como otra cualquiera. La mía es hablar del fracaso. Y esto ahora mismo son todos los puntos de Fuck Up Nights que hay en el mundo. Nació en México, pero se ha ido extendiendo y ya somos todos estos que veis aquí, 252 ciudades, 80 países, más de 1.500 historias contadas por la gente y más de 189.000 asistentes a Fuck Up Nights en todo el mundo. Así que ya estáis contados en ese contador, los que vinisteis la primera edición ya estáis ahí, y los que estáis aquí apareceréis en el siguiente contador de la web de Fuck Up Nights, porque luego nosotros tenemos que pasar un reporte de la gente que asiste y demás. Las mejores historias son aquellas que empiezan con una mala decisión, muchas veces, y todo esto son carteles de Fuck Up Nights que, como veréis, son pues cosas que nos pueden pasar a todos, que suponen pues un pequeño fracaso, ¿no? Nos quedamos sin papel, que nos quedamos en la máquina del gimnasio, que estés cogiendo el Titanic y te venga un pájaro de tal, que te electrocutes, que te compres unas chanclas para el agua con el dedo abierto. El fracaso apesta, pero enseña. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, a aprender. Estos eventos están dedicados a quienes ya fracasaron, a los que fracasarán y a los que mienten. Porque el que piense que no, o que no le haya pasado algo en la vida que sea un fracaso, pues igual es un poco mentirijilla, ¿no? Yo siempre digo que los hashtags son FAN, es F-U-N, FAN Asturias, pero el hashtag tendría que ser no al postureo. Es un evento que no esconde nada, no tenemos que aparentar nada. No pasa nada, lo que vamos a contar aquí nos pasa a todos. Y es lo que queremos defender, que hay que contar las cosas malas. Vemos el fracaso de lejos, pero nos puede tocar a cualquiera. Y ya os digo, luchamos contra las apariencias en este evento. Vamos a cumplir 3 objetivos hoy aquí, ¿vale? 3. Quitarnos la careta, el primero, fuera. Nada es maravilloso, nada es de color de rosa, nada está lleno de unicornios, que vi por ahí alguna vez por ahí que hablaba de unicornios. No pasa nada. El segundo es pasarlo bien, porque al fin y al cabo estamos a pasarlo bien. No es ninguna obligación que estéis aquí, yo os agradezco mucho vuestra visita, pero estamos para pasarlo bien. No hay ninguna tragedia, aquí no nos ponemos a llorar.
Y luego, sobre todo, y para mí muy importante, es respetar. Respetar y aprender, las dos cosas. Respetar, porque lo que va a contar esta gente aquí, pues no es fácil y merece un respeto enorme. Y aparte, todo lo que vamos a aprender, que ni os cuento, que es un montón. Bueno, gracias al Ayuntamiento de Avilés, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y voy a presentar ya al primer ponente. Javier García tiene una dilatada experiencia en la docencia y es consultor en el ámbito de la innovación y la planificación estratégica. Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, además de estudios de doctorado y suficiencia investigadora en Economía aplicada y con formación en Estadística y Econometría por el CENFI, el Banco de España, participa con los principales bufetes legales de España en planes de reestructuración empresarial en el ámbito laboral, mercantil y fiscal. Imaginaos lo que sabe Javi de todo esto, que será un montón. Es emprendedor, socio fundador de la consultoría Instituto CIES y del think tank online de Sintetia.com. Ha participado en la definición de estrategias de colaboración para diversas agrupaciones empresariales, innovadoras y dirigiendo importantes trabajos de evaluación de políticas públicas. Al mismo tiempo, Javier García es consejero de Atlantis Capital, una gestora de inversión de proyectos tecnológicos que invierte y participa en proyectos en fase semilla en el norte de España, muy posicionado en el norte de España. Javi ha publicado 3 libros, el libro Economía, con la editorial NetBiblo, donde reflexiona acerca de la economía en la era de las nuevas tecnologías, y el segundo, con la editorial Deusto, coordinó la publicación Nunca te fíes de un economista que no dude, y el tercero sale a la venta el 6 de noviembre, que es ya la semana que viene, ¿no? ¡Ay, qué bien! Que se llama La burbuja emprendedora. Así que sin más os dejo con Javier García y que nos cuente. Adelante, Javier. Bueno, muchísimas gracias y como tengo 6 minutos 40 segundos, me voy a empezar a toda caña, ¿vale? Bueno, para los que no me conocen, básicamente mi ámbito de especialización es el mundo de las finanzas, ¿vale? En la empresa con la que como es Instituto CIES, que es una empresa de consultoría en el ámbito de las finanzas, pues cuando a una empresa se pone mala, nosotros tratamos de ayudarle y se han puesto malas muchas, por lo tanto hemos conocido muchos enfermos en la UBI, por lo tanto esto del fracaso lo llevamos casi en el día a día trabajando para empresas que lo pasan mal. Y también trabajamos mucho en el ámbito de las empresas jóvenes, startups, tecnología, gente que quiere invertir. Y luego hay un gorro que es el de Atlantis Capital, que es que he participado, he sido el director, también sigo siendo consejero de una empresa que ha invertido más de 2 millones de euros en jóvenes empresas, con una cartera importante y diversificada, y de la cual os voy a hablar hoy de cómo se puede perder dinero invirtiendo en startups, ¿vale? Dinero privado, no dinero público. Hubo un momento en España en el que aquí apareció una especie de fiebre del oro, un momento que es justo cuanto mayor era la crisis del año 2008. Si miráramos un gráfico y viéramos cuántas veces se dice emprendedores, startups, capital riesgo, inversión, desde que apareció el colapso de Lehman Brothers y de aquí se acababa el mundo, hay un gráfico absoluto en Google que explica la cantidad de gente interesada por esto. Los emprendedores pasaron a ser la solución de todos los problemas del paro, pasaron a ser la solución a algo que era muy interesante, ¿no? Nos pasamos de denostar a ser los grandes salvadores de nuestra patria, habría que apoyarlos, esto era muy cool, esto era una forma fácil para hacerles, crear nuevos negocios, buscar nuevas soluciones, salir de la crisis. Había esta gente que nos contaba siempre que esto de la crisis era una oportunidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces se empezó a crear una narrativa de éxito en torno a este mundillo del emprendedor y en torno al mundillo de invertir en empresas jóvenes, ¿no? Podíamos crear el nuevo Facebook en cualquier momento y lo teníamos ahí a la vuelta de la esquina, no te has enterado y si hubieras invertido 1 euro podías haber recuperado 72 de una forma fácil, ¿no? Entonces muchos de los que estábamos en este mundillo y que a pesar de ver muchos cadáveres pero veíamos pocos, porque uno de los problemas es que somos demasiado jóvenes para sufrir crisis importantes como las que hemos vivido ahora, nos creímos mucha parte de esa narrativa, ¿no? Gente que había... pues ¿cómo es posible que Instagram en plena crisis, en plena 2008, unos tíos en una cafetería levantaron en una servilleta 250.000 pavos, luego lo vendieron por 1.000 millones a Facebook, el tío que les puso 250.000 euros recuperó 72 millones
y empiezas a ver historias de éxito endulcoradas y americanizadas de gente que ha conseguido mucho dinero y que parecía que el dinero venía a los bolsillos, ¿no? Entonces, claro, tú que te crees el rey del mambo y que te juntas con una serie de gente que tiene dinero y que somos todos profesionales, decidimos invertir en el mundillo este de las startups, ¿no? Y además lo hicimos guay porque nos creímos bastante esta narrativa y seguro que lo íbamos a hacer de lujo, porque como nosotros no somos inversores, somos profesionales, somos empresarios, somos gente que conoce bien los mercados y por lo tanto seguro que yo puedo ayudar a que esas empresas crezcan, florezcan y por lo tanto yo invierto en un PowerPoint y voy a recuperar 72, 20, 50 rápidamente, ¿no? Bueno, eso era la película, pero la película es que cuando tú ya inviertes 50, 70, 100.000, 150.000 euros en un proyecto en PowerPoint o prácticamente en fase inicial y te empiezas a dar cuenta que a la semana empiezan los problemas, al mes empiezan los problemas elevados al cubo, donde un emprendedor te decía, no, es que esto va a durar, en 5 meses ya tengo el producto en el mercado y te das cuenta que en el mes 15 todavía le queda el 10% según él, cuando crees que el mercado iba a quitar porque este es el cojo producto, resulta que nadie lo quiere comprar, cuando resulta que crees que das con la solución magnífica y te das cuenta que o la vendes gratis o no hay nada, o cuando te das cuenta que no es lo mismo crear empresas rentables que invertir en compañías, entonces te das cuenta y dices, ostras, ¿he metido 2 millones de pavos en estas cosas? Sí. Yo y unos cuantos más hemos metido dinero y hemos visto que esto empezaba a fallar. Cuando llegan los créditos públicos, las subvenciones, cuando hay que recuperar dinero y no hay caja, te van a llamar al papá inversor y decir, o me pones más pasta o pierdes toda la pasta que has puesto, tú decides. Entonces tú sigues poniendo pasta y entonces la situación es que puedes llegar a perder bastante dinero. Esa narrativa se te va cayendo poco a poco porque básicamente todos cometemos un error que es un sesgo muy importante. Creemos que el mundo es una línea recta, predecible, y en realidad no es así. Tomamos muchos atajos pensando que nuestra solución es voy a tocar el punto A y vamos a llegar al punto B con una línea recta y predecible y sabemos exactamente lo que va a pasar. Y no es así. Cuando hablamos de jóvenes empresas, cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de algo que va a pasar, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de riesgo, estamos hablando de posibilidades de miles de escenarios posibles. Nadie, por muy sabio que sea y por muy gurú que sea, sabe si lo que está invirtiendo tiene sentido o no, incluso los propios emprendedores. Lo que pasa es que un emprendedor cree tanto en su propia idea que cree que está en el mundo de arriba, ¿vale? Y comete sus propios sesgos y sus propios problemas. El problema es que encima los inversores también se lo creen, es decir, sobre todo los inversores amateurs, como nosotros, ¿no? Entonces, en ese mundillo empieza la cuestión de, me empiezas a ver que nos toca llevar empresas a juzgado y cerrar y perder dinero. Tenemos nosotros el caso de una compañía a la que hemos invertido 220.000 euros y nos entregaron las llaves diciendo, aquí se quedan ustedes, esto no da más de sí. Entonces, bueno, esto es así, es dinero real, ¿no? Aquí no hay subvenciones cero, esto es dinero privado, gente que hemos luchado mucho por conseguir 1 euro y por tratar de conseguir que estas empresas funcionen. Pero la realidad es esa. ¿Por qué? Porque emprender tiene una cara B que no nos gusta, ¿vale? Mola, es muy cool, podemos hacer productos, porque bueno, como Facebook es tan tonto, yo puedo hacer un Facebook B que es mejor, todo el mundo conoce, y cualquiera de estas salas seguro que conoce a varios que tiene una idea del 1.000.000 de euros, fácilmente invertible, pero el problema es que llevar las ideas a convertir una idea en una empresa es algo tremendamente diferente. Es decir, ideas sin ejecución en soñación, como me decían a mí, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que para invertir en este tipo de empresas hay que abrir lo que nosotros decimos la caja negra del riesgo, es decir, hay que evaluar muchísimas más variables que lo que a primera vista parece ser, ¿no? Consecuencia, uno de los titulares que uno lee, que estudia en las facultades de económicas y de finanzas, de que invertir en bolsa pues tiene menos riesgo que invertir en startups, y dice, ¿cómo puede ser posible? Pues sí es posible, porque uno de los grandes problemas que tienes cuando inviertas aquí es que cuando tú inviertas en bolsa y la bolsa cae, tú puedes vender en cualquier momento. Pierdes el 10, el 15, el 20, el 50, el 70, si quieres. Pero cuando tú invertiste 150.000 euros en una empresa, en una SL, eso no hay nadie que lo recupera, salvo que lo vendas.
¿Y quién va a querer una empresa que tiene problemas? Consecuencia, una de las grandes errores es pensar que cuando inviertes puedes desinvertir tan fácilmente. Y hay muchos compañeros, empresarios, que pensaban que esto era como un fondo de pensiones y sin embargo lo que se observa, y hay estudios muy sofisticados, que los listos de la clase, es decir, los fondos de capital riesgo, que tienen gente que se ha formado en las mejores universidades del mundo, que se preparan y que trabajan para evaluar riesgos, estos, acaba de publicarse un estudio ahora en marzo del 2007, estos pierden el 80% de las operaciones que hacen, las tienen que llevar a quiebra. Y solamente entre el 3 y el 6% de sus operaciones ganan más de 5 veces lo invertido. Por tanto, hay sectores como el TIC, donde el capital riesgo en Europa está perdiendo dinero, literalmente. Por lo tanto, si los listos de la clase se equivocan, imaginaros los listos de aquí de Asturias desde Avilés, ¿no? Pues esta situación. Y en este contexto, aquí parece que todavía seguimos en esta narrativa de que nos ponemos un casco y que vamos a emprender. Entonces nos inventamos mentores, coaching, incubadoras, Lean, startup, todos. Lean, por supuesto. Tenemos unicornios, tenemos lo que queramos. O sea, aquí podemos tener todo, menos Business Angel, por supuesto, entre ellos nosotros, pero aquí, ¿y el negocio? Digo, ¿dónde está el negocio? Pues vemos a emprendedores que quieren vivir de inversores, a inversores que quieren vivir de los emprendedores, pero aquí todo el mundo se olvida de dónde están los negocios, dónde está Show Me the Money. Y el Show Me the Money implica dónde está el cliente, que es el verdadero inversor en estos procesos, es el que verdaderamente está dispuesto a pagar por lo que vales. Y no llamo cliente lo que compre tu madre, sino otro. Consecuencia, invertir en bolsa y invertir en startups es como tener la pareja de tu vida. ¿Vale? Tú no te casas en la primera cita. Si te obligara a casarte en la primera cita con la primera persona, en una alta probabilidad dirías que no, porque si no sabes que hay una alta probabilidad de que te equivoques. Lo que haces es quedar mañana, jueves, el siguiente jueves, empezar a vivir juntos, valorar si te va gustando o no la persona con la que tienes al lado, si es un cafre o una cafre, etcétera, etcétera, hasta que decides seguir dando pasos. Claro, los inversores vemos un PowerPoint y tenemos que tomar una decisión de aquí a mañana. La probabilidad de que nos casemos en esa primera cita, porque además es un casamiento, porque ya te digo que cuando metes la pasta es muy difícil de recuperar. Entonces, tenemos que aprender mucho de nuestra forma de cómo en la vida tomamos decisiones, que es que tratamos de alargar las decisiones que son irrecuperables, tratamos de que sean lo más flexibles posibles, guardar opciones, y tenemos mucho que aprender de todos esos procesos de inversión, que ya están inventados, son la página 2 del libro de finanzas, pero nadie lee la 2, nos quedamos como mucho en la 1. Entonces, la consecuencia es que aprendamos más, porque si no, el fracaso está asegurado, y aquí se aprende mucho porque como te rascan mucho la pasta en los bolsillos, se aprende demasiado. A mí hasta me dio para escribir un libro que sale 6 de noviembre. Bueno, pues estos chicos que empezaron en México, 5 amigos, dándose cuenta que contar las cagadas que les pasaban era más divertido que contarse las cosas buenas. Fíjate hasta dónde llegaron, que aparte de todo el mapa ese lleno de gente por ahí hablando de cagadas por el mundo, han hecho un instituto del fracaso. Esto es real, existe, lo podéis buscar. El Instituto del Fracaso. Y han escrito un libro, el libro del fracaso, que los que ya visteis la primera edición lo tenéis oportunidad de haberlo recibido, y si no lo tenéis, lo podéis recibir porque os lo pasamos en un PDF, ¿vale? Y es un libro que congrega un montón de historias de la gente en todo el mundo contando cagadas. Así, noches jodidas, como estas de hoy. ¿Qué pasa? Ellos también cuentan que por el camino hay mucha gente que no les ha querido apoyar. Aún a pesar de esto, las Fuck Up Nights, como todos los movimientos de colectivos individuales, pues han ido creciendo, pero cuando iban por ahí diciendo, oye, que vamos a hacer unas noches jodidas, y decían, mira, eso te vas a otros sitios, ¿sabes? Porque no les ha sido fácil el crecimiento y ni ha sido de un día para otro. De entrada parece que es algo que no mola. Alguien se quiera contarme aquí cosas malas, no, fuera. Entonces, una de ellas, Leticia Gasca, decía que la gente piensa que si aparentamos que todo está bien y evitamos hablar de lo malo, el mundo será un lugar mejor para vivir. Cuando en realidad, si todo llamásemos al fracaso por
su nombre y hablásemos abiertamente de él, el mundo será un lugar mejor para vivir. Y es lo que estamos intentando en días como hoy, que el mundo sea un lugar mejor para vivir. La vergüenza que nos da cuando fracasamos podemos vivirla de dos maneras. O lo compartimos, nos reímos un poco, o lloramos un poco, o lo que sea un poco, pero no nos escondemos, o la vivimos en soledad. Y dicen que el monstruo del fracaso se alimenta de la soledad de la gente. Entonces, si tú estás solo, el monstruo más crece, más crece, más crece. Entonces, lo compartimos, pues nos descargamos un poco de la culpabilidad y además vamos a ver que desde fuera seguramente no es tan grave como lo estamos viendo desde dentro muchas veces. Cuando les invitaron a dar una charla TED, a uno de ellos, me hizo gracia porque Tiago puso por la mañana en el Facebook, que te lo he visto, que ponías, voy a las FACA, que esto es como un TED, pero para hablar del fracaso. Bueno, pues los creadores de las FACA dicen que son el anti-TED, porque en el TED se va a hablar de cosas buenas, normalmente la gente cuenta pues, cosas grandiosas que ha hecho, ¿no? O bueno, pues cosas buenas, y que ellos son todo lo contrario a unas charlas que se llaman como un osito de peluche, porque lo que se cuenta son cosas que no son precisamente tiernas. ¿Por qué se hacen las Fuck Up Nights? Ellos dan tres motivos principales por el que hacen las Fuck Up Nights. Primero, porque la mayoría de personas no montan la empresa de su vida la primera vez, y eso está bien que lo contemos y lo compartamos. Segundo, porque se aprende más del fracaso, ya lo decía Manuel antes, que del éxito. Y tercero, una vez más, porque es divertido. Así que vamos a divertirnos y voy a dar paso al siguiente ponente. El siguiente ponente es Adriano Mones. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo, aunque finalizó sus estudios en Alemania, en Bochum, y tras esto trabajó 3 años en Alemania en empresas fabricantes de componentes industriales vinculadas al sector eléctrico y de automoción. Regresó a España en el año 98 para realizar un máster en Administración de Empresas y un máster en Gestión Internacional en ESADS, a la vez que continuó trabajando en la empresa del sector, entre otras, la fundada por su padre a finales de los 70. Realizó su doctorado en Gestión de Proyectos de Ingeniería en la Escuela de Minas y mientras contribuyó a la expansión internacional del grupo empresarial familiar y colabora con la puesta en marcha de filiales en América Latina de la multinacional en la que trabaja actualmente como director regional de desarrollo de mercado de e-mobility. Adelante, Adriano. Muchas gracias. En el orden adecuado. Buenas tardes y gracias por haber venido a escucharnos, gracias a Ángel por la invitación. Y antes de comenzar parece que las carga el diablo, porque yo lo que he hecho es pretender sintetizar me lo he tenido que repetir varias veces, 7 minutos de transparencias, 7 minutos para que veáis que en mis 47 años ya no estoy en plenas capacidades, es que me disculpáis si en algún momento me toca. Creo que lo podría titular el año y medio que vivimos peligrosamente, de lo cual además Javi sabe un montón, porque fue una de las personas que en aquel momento nos ayudó a hacer frente a una situación hartamente compleja, pero que después, pues, gracias a avatares de la vida y alguna fortaleza que llevamos en nuestro interior para hacer frente a situaciones complicadas, se acaba convirtiendo en oportunidad. He querido adaptar todas las transparencias que pongo por ese año en el que vivimos peligrosamente. Mirad, a finales del año 2007, el grupo empresarial fundado por mi padre facturaba 100 millones de euros y éramos 400 compañeros de trabajo, parte de los cuales venían de la última adquisición importante que habíamos hecho en el grupo, que era la fábrica de material eléctrico Cradi, ubicada en Gijón. Cualquiera que tenga más de 45 años en este foro y sea de Gijón recordará a Cradi por los elevadísimos índices de conflictividad que tuvieron durante sus 3 procesos de reindustrialización previos a ser adquirido por nosotros. Bien, año 2007, 100 millones de euros, 400 empleados. Y en el año 2008 nos llaman desde el Ministerio para decirnos que la ministra Garmendia nos quiere dar un premio por los proyectos de cooperación tecnológica internacional, en este caso con China, puesto que éramos la primera empresa que consiguió. Ahí tenéis a doña Cristina sonriendo y dándonos, además del premio, mucho ánimo, y lo cierto es que se portó siempre francamente bien con nosotros. Se puede decir que esa fue
la cima de nuestro desarrollo empresarial y el mío en particular, por haber tenido que liderar esa expansión internacional a la vez que llevábamos la innovación en el grupo, pues tanto en productos, en servicios, en procesos, etc. Tanto es así que en el año 2009 firmamos un convenio de cooperación tecnológica con el Principado de Asturias, ya que fuimos una de las primeras empresas en tener un centro tecnológico propio con 20 tecnólogos de la Universidad de Oviedo y todo ello pues auspiciado por este tipo de iniciativas público-privadas que en aquel momento estaban tan de moda. A todo esto, en el año 2009, el mercado eléctrico cae un 35%. En un año, un 35%. El mercado se reduce a 2/3 de lo que era nuestra facturación, 3/4 de lo mismo. Y nos encontramos en la tormenta perfecta, con un elevado nivel de inversión para hacer frente a las continuas pérdidas que nos estaba dando la fábrica que teníamos en Gijón y una bajada tremenda del mercado, con lo cual os podéis imaginar que nos encontrábamos, digo una vez más, ante la tormenta perfecta. Pese a todo, decidimos apostar por la innovación y por la internacionalización, pensando, como bien decía Javier, que la crisis iba a ser cosa de unos meses. Los fundadores del grupo habían vivido la crisis de finales de los 70, la crisis de mediados de los 80 y la crisis del 94. Y parecía que esto era algo similar, es decir, es una cosa de un año o año y medio y volverían las aguas a su cauce. ¿Qué fue lo que decidimos como vector de crecimiento del grupo? Todo lo relacionado con algo que en aquel momento empezaba a ponerse muy de moda, que es el vehículo eléctrico. Desde la perspectiva de fabricantes de material eléctrico, pues decidimos desde el plan fabricar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y como eso estaba muy a caballo entre las administraciones y las empresas, pues nos invitamos a algo que se llevó el Gijón Living Lab y fuimos de los primeros en poner en marcha un laboratorio viviente, en este caso de movilidad eléctrica, en el Ayuntamiento de Gijón, con un centro tecnológico industrial ubicado en la región, o sea, dándole al proyecto pues todos los componentes y aderezos que tiene que tener este tipo de iniciativas. Internacionalización del conflicto. Nos fuimos a China y hablamos con el mayor fabricante de baterías que había en aquel momento, la Wanshan Corporation. Bueno, pues pensando en seguir invirtiendo, desarrollando y que la crisis iba a acabar en poco menos de un año, pues ahí estamos a finales del año 2009, ya ha pasado un año, el mercado no cae de un día para otro, el mercado ya estaba cayendo y nosotros salíamos, dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego. A Javi lo conocí porque, como necesitábamos más pasta para seguir invirtiendo e intentar salir de la crisis de una puñetera vez, tuvimos que ir a la empresa nacional de innovación, a una cosa que se llamaba ENISA y que ni Dios sabía qué significaba aquello. ¿Te acuerdas, Javi? Y así fue como nos conocimos Javi y yo, porque lo único que sabía en esta región que era aquí de ENISA era Javi García del Instituto CIES. Llegados a este punto, movimos Roma con Santiago hasta conseguir que el propio ministro Sebastián viniera a conocer nuestros desarrollos de la mano del resto de autoridades, tanto públicas como privadas, puesto que Intertos se encuentra en mi mano. Si solo no puedes, habla con amigos. ¿Qué hicimos? Inventarnos otra iniciativa público-privada entre empresarios de referencia de la región, como es el caso de Hidroeléctrica del Cantábrico, GAM, Grupo Temper y la Federación Asturiana de la Energía, que es el brazo armado del Principado para hacer política industrial. ¿De acuerdo? Todo esto supone más inversión, más gastos generales, más caída del mercado y no solo una empresa y una voluntad de gestionar, sino pues, un consorcio mayor, cada uno con intereses totalmente distintos. Más errores. Creer que estábamos en el IBEX 35. Esta es la foto del IBEX 35 más nosotros. Yo figuro en la esquina superior derecha, muy poco porque soy bajito, pero ahí estoy pues con todos. Ya veis quiénes están ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahí el que suena la foto soy yo. Otro error. Pensar que juegas en una liga que no es la tuya, ni mucho menos, y no saber interpretar ciertas cosas en el momento y en el lugar oportuno. Esta es la foto de la puesta en marcha del plan estratégico del vehículo eléctrico auspiciado por el propio Zapatero. Más. No dar continuidad a los logros conseguidos. Este es el primer punto de recarga que se pone para un coche eléctrico en la plaza de Alcalá de Madrid. Os puedo decir que ya no está allí. Y os puedo decir que no está allí, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, no tuvimos
la paciencia y la visión de mantener vivo no solo esa inversión inmobiliaria, por pequeña que fuera, porque eso al final va a ser comprar un trocito de tierra que tienes que cultivar, sino porque después de todo no fuimos capaces de mantener ni siquiera un mínimo necesario de servicio a cargo del proyecto en el que estábamos metidos, que fue, como veis ahí, el MOVEA, que era la primera iniciativa que se puso en marcha entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. Peor aún. Pensábamos no solo que estábamos en la cima de la montaña, en el IBEX 35, sino que pensábamos que estábamos en la Champions League. Este es el punto de recarga que pusimos, patrocinado por la selección española, el Mundial del año 2010. ¿El año 2010 fue mundial o fue europeo? Mundial, ¿no? Bueno, pues hasta eso llegamos todos a base de empujar y de tirar y de llamar y de pedir favores, llegamos a jugar en el Mundial. Pues en un año y medio, como podéis ver, pasaron todas estas cosas. ¿Para qué? Para acabar así. Para acabar sin tener la mínima oportunidad de ver convertido nuestros sueños en realidad. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de interpretar la crisis a tiempo, porque no fuimos capaces de hacerle frente con medidas restrictivas y no expansivas, por ser unos optimistas recalcitrantes. Tanto mi padre como yo siempre pensamos que a base de esfuerzo, de relación, de trabajo, las cosas salen adelante, y no siempre es así. Al menos no siempre cuando el espacio y el tiempo tienen que jugar a favor de uno. Esas variables que son muy difíciles de gestionar. Con todo ello, esta industria del sector, que es la que tiene que ver con el vehículo eléctrico, ha vuelto, años después, a reactivarse, teniendo la grandísima suerte de poder seguir vinculado a este proyecto desde una perspectiva empresarial distinta, puesto que nosotros finalmente tuvimos que reestructurar toda la empresa familiar, de la cual yo me quedé al frente durante cierto tiempo, pero finalmente pues decidí abandonarla porque la cultura de los nuevos inversores en el proyecto que conseguimos reflotar pues no era la misma cultura que yo tenía de ver en el mundo de los negocios. Conclusión adicional y muy importante: pensar que todos vemos las cosas desde la misma perspectiva. No es así, ni mucho menos. La diversidad cultural, y estoy hablando en este caso de culturas como la europea frente a la asiática, son determinantes, juegan un papel fundamental. Compartir una visión, 3/4 de lo mismo. Incluso a nivel local, no es la misma manera de ver un negocio la que tiene una gran empresa, como es el caso de Hidroeléctrica del Cantábrico, que puede tener la empresa familiar, el grupo Temper, y por lo tanto las conclusiones que eso tiene pues son muy importantes. El tamaño importa, el tamaño importa en China, el tamaño importa aquí, eso te da entidad, eso te da solvencia, y nosotros creímos ser mucho más grandes de lo que éramos y creímos ser capaces de hacer mucho más de lo que pudimos hacer. Por desgracia el mercado no nos acompañó y a día de hoy esta no es la situación del sector, sí lo es hace 5 años. Tampoco es que se hayan producido cambios enormes, pero sí una tendencia, y esa oportunidad de haber podido equivocarme hace 7 años hoy me brinda la oportunidad de estar al frente de un proyecto maravilloso, motivador, que me encanta pues trasladaros el porqué. Y no es ni más ni menos que haber llegado demasiado pronto, que haber llegado con demasiado impulso y no haber sabido dar el paso siguiente de una manera sola. Eso es lo que pretendo trasladar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, dicen que lo que le hace falta a una tragedia para convertirse en comedia es tiempo, porque el tiempo nos permite pues que nos pase un poco el ahogo, las espinitas clavadas, y que podamos estar de acuerdo los ponentes que seguramente después de fracasos gordos tampoco es fácil que alguien pueda contarlo. Esto es como cuando te deja un novio, ¿no? Te deja un novio, no puedes ni hablar de ello y luego te da la risa. Cuando estaba con aquel,
Pero tiene que pasar tiempo, ¿vale? Tiene que pasar un tiempo, es como reís, eso nos pasa a todos. Al principio estaba hundida en la miseria cuando me dejó aquel, y luego pasa el tiempo y ya te lo tomas de otra manera. Entonces, estoy de acuerdo en que el tiempo es un factor importante para que podamos llegar a contar según qué cosas, no es fácil que al día siguiente que te pasa algo puedas afrontarlo de esta manera. Os voy a contar 5 principales motivos que el Instituto del Fracaso ha analizado entre todas las historias contadas en todo el mundo por el que las empresas, el fracaso empresarial en concreto, llegan a este punto. Y algunos ya se han comentado en las ponencias. No tener ingresos suficientes para subsistir, problema de cash. Falta de indicadores que no se miden, no se ponen objetivos, no se miden los indicadores por el camino. Falta de un proceso de análisis y de planificación y estrategia, y problemas en la ejecución de todo tipo. Estos son los 5 principales puntos analíticos que el Instituto del Fracaso detecta de puntos comunes en el fracaso en las empresas. Así que si os encontráis en alguno de ellos, pues nos lo hacemos mirar, por si acaso, por si acaso. Voy a dar paso ya al tercer ponente para no enrollarme más, que son los importantes, que es Tiago Lemos. Tiago Lemos, que viene a su charla TED, pero de fracaso, es fundador y gerente del Departamento de Marketing, empresa de externalización de servicios de marketing y de Jupou. ¿Lo dije bien? Running Apparel. Marca de ropa deportiva. Lo del nombre de la empresa de Tiago de camisetas es que, o sea, el que la diga viene a la primera. Licenciado en Económicas con una larga trayectoria en marketing en empresas multinacionales en Lisboa, Madrid y Asturias, como L'Oreal, Unilever, Coca-Cola, LG, Cafento, etc, etc. Todos ellos tienen... algo hice. A ver, ahí está. Todos ellos tienen trayectorias súper interesantes y, sin más, lo del tiempo no lo lleváis muy bien, eso tengo que deciroslo, que me fié y dije, bueno, no les voy a poner el típico contador que da la vara, porque yo sé que da como presión, y voy a fiarme de ellos, pero no sé, la próxima vez creo que voy a aprender yo de mi fracaso y no vuelvo a dejar ningún ponente que controle el maldito. Ahí tienes. Muy bien. Ya te metí presión para que... Muy bien. Se oye bien, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias a Ángel, gracias al Ayuntamiento de Avilés. Y de mi charla, que tardará, según la hoja, el doble de la de ellos, tenéis que prepararos. Hay comida ahí arriba si queréis ir a buscarla. Mi charla, y es curioso porque te voy a hablar de una charla con una empresa, o sea, me está poniendo nervioso de ver tus números y de ver la historia, y mi fracaso es el fracaso de una tienda gourmet, ¿vale? Una tienda gourmet. Pero se aprende igual con el fracaso con las cosas pequeñas que con las cosas grandes. Y mi primera, antes de empezar con la charla, sí que tengo que confesar que hay una cosa que me puse a ver los vídeos de los otros fuck ups y todo el mundo empezaba las fuck up nights con la sensación de vamos a fracasar es bueno, fracasar y tal, fracasar es de puta madre, vamos a tal, no sé qué. Y Tito decía una cosa muy curiosa, yo cuando conozco a alguien espero conocer a alguien que haya fracasado. Yo terminé la frase, joder, pues a mí me gustaría conocer a alguien que no haya fracasado, porque para mí, de verdad, fracasar es una puta mierda, ¿vale? No está de puta madre, o sea, no está de puta madre fracasar es una puta mierda, ¿vale? Perdonad, como está en fuck up, tanto tiempo decimos fuck up, parece que no tal, esto es como el otro día la jueza de Luis el Cabrón, ¿no? Decía 30.000 veces, nunca oímos en un tribunal tantas veces decir la palabra cabrón. Entonces, hay aquí una frase que lo ha puesto Sonia muy orgullosa, que era, falla y estarás más cerca del éxito y la perfección. Y yo cuando estaba me decía, no, pues falla y estarás más cerca de decepcionarte y tirarte de un puente. O sea, es un poco esa sensación. Entonces, yo lo que espero es que con las charlas de los tres de hoy y con las tantas que podéis ver en los vídeos, que os acercáis un poco más a la perfección.
y que os ayudemos nosotros a no fallar. Y esto de verdad, si alguien va a no fallar después de estas 3 charlas, pues ya ayudamos a alguien. Porque fracasar está bien para aprender y discutirlo, pero si podemos intentar no fracasar, mucho mejor, ¿no? Entonces, estábamos yo trabajaba en Cafento en este momento, que está en Tineo, era el director de marketing de Cafento, y de repente, a través de unos amigos que me comentan y hablan, yo vivía en Gijón, y hay unos amigos que me dicen, oye, la tienda de los 3 sentidos está para traspasar. Y tú que quieres tener un negocio, quieres así tener así ideas, ¿tú qué te parece? Y yo, tras hablar 3 veces con el dueño, firmo un contrato que hoy fui a verlo, el 1 de escritura, 1 de julio de 2013, firmo una escritura para comprar una tienda gourmet. 1 de julio. Y luego, peor, en agosto empieza la feria de muestras y monto esto en la feria de muestras. Con la imagen de los 3 sentidos, tienda gourmet, ¿vale? Entonces, esto iba más, ¿no? Dadme un mes más y estaba en China. Con todo esto, tal. Y os puedo decir que el 15 de julio de 2014 hice el traspaso. Entonces, un año de desastre. Mientras tanto, por supuesto, trabajando a Tineo todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos, no? Empezamos, y yo os quería transmitir 5 lecciones de mi fracaso personal de los 3 sentidos. Luego tengo un libro en la mano, que es un libro que os recomiendo al final, un libro muy sencillito, pero que es muy curioso de leer. Que no es de Javier, lo siento, pero es que lo fui editando hace mucho. Javier estaba en el cole cuando esto fue editado, no pasa nada. Entonces, los 5 claves del fracaso, por decir algo, ¿no? Y entonces, la primera es problema y necesidad, que es, cuando montas un negocio, ese negocio va de verdad a solucionar alguna necesidad. Pues, ¿hay algún problema con tiendas gourmet en Gijón? La respuesta, si me hubiera preguntado, es que no. La gente sube al Corte Inglés, tiene cobaya, tiene no sé qué. ¿Por qué será que este hombre quería traspasar la tienda? Porque realmente no había ya tanta necesidad de tiendas gourmet. Entonces, primer punto, si no hay un problema latente ni una necesidad que hay que suprimir, entonces ya, y nos seguimos metiendo en ello, pues ya estamos más cerca, ¿no? El segundo es lo que yo llamo el efecto Nokia. Yo he puesto aquí una R de registrado porque es es mía, ¿eh? O sea, si utilizas el efecto Nokia, por favor, decir que lo inventé yo. ¿Qué es el efecto Nokia? ¿Quién ha tenido un Nokia? Que levante la mano. ¿Quién tiene ahora un Nokia? Ostras. Me acabas de romper toda la presentación. A ver, bueno, pues quitando esta chica, vamos a admitir que no está. ¿Qué pasó con Nokia? Nokia tuvo un problema estratégico porque no supo mirar a su entorno y ver que primero tiraba los táctiles, y ellos pensaban que los táctiles eran una moda, y luego segundo que tiraban las plataformas libres de Android y tal, y que fue otra cosa porque ellos seguían con su plataforma de Nokia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, si tú cambias, si el entorno cambia y tú no te adaptas, tienes ahí un problema, ¿no? Entonces, y si no planificas estratégicamente a qué segmento quieres ir y qué posicionamiento tienes en el mercado, ahí tienes un problema. ¿Qué pasó conmigo? La tienda lo que más vendía, yo cuando vi las ventas, eran botellas de vino. ¿Qué hice yo? Transformarlo en una tienda de ultramarinos. Quitar espacio al vino y meterle conservas y no sé qué y tal, que luego me las comí en casa todas, cuando estaban a punto de caducar, pero todavía me pregunto, ¿por qué hice yo esa historia? No me miraba nada, pues te viene vino, pues sigamos con vino, jolín. No, pero como me gustaba la conserva, pues
Ahí está. Entonces ese era el efecto 2. El efecto 3, Javi. Show me the money. Show me the money. Yo pedí al chico a quien traspasé, oye, dame los números. El tío me envió un email con 4 líneas de los números. Febrero facturó esto, marzo facturó esto y tal. Y me valió para llegar a un contrato. O sea, yo pienso en esto y me muero, de verdad, me muero. Es vergonzoso pensar que me valió con un mail y que me decía cuánto había vendido en los 3 meses anteriores, ni siquiera un histórico. Entonces, show me the money. Show me the money. O sea, cualquier negocio, show me the money. Esto es de Jerry Maguire, la película, que no ha visto que lo veas, una película que está fenomenal para ver en pareja, porque tiene una parte muy romántica, muy bonita, al final es de la lágrima y todo, unos besos y tal. Terminan juntos, os puedo decir. Pero merece la pena, ¿eh? No, se veía venir que terminaba juntos. El 4, vender. O sea, si desde el momento 1 no sabemos dónde vamos a vender o a quién vamos a vender o cómo vamos a monetizar, que esa expresión magnífica, yo mira Javi porque estoy seguro que está harto de oír esta historia del monetizar. Si no sabemos cómo monetizar, pues mal. Y entonces yo, y en la tienda, yo tenía ese problema, o sea, yo cómo voy a vender, porque además yo compré la tienda pero yo estaba trabajando, entonces tuve que poner un empleado, entonces un empleado ya no eres tú. Entonces yo realmente veía que, claro, como la tienda era mía, yo a los sábados iba para allá y vendía más yo en un sábado que estaba el empleado. Que no estoy hablando mal del empleado, pero es así la vida. Todo el mundo que tenga aquí, veo cabezas así, haciendo así. Entonces todo el mundo sabe que cuando la tienda es tuya, pues te sale del bolsillo y entonces te esfuerzas más y te echas media hora para vender una botella de 6 euros, que te dejo 1 euro de beneficio, pero te matas para venderla. Y ese es un problema muy importante cuando tienes un negocio. Es, o lo haces tú, entonces forma para que los otros lo hagan bien. Y luego el 5, que esto es muy importante, que lo oí también aquí del solo. Yo a veces cuando hablo pongo 2 diapos, ¿no? Pongo la diapo de los hinchas de Liverpool cantando el You Will Never Walk Alone, o pongo esta diapo que es así, más negra, como es el Fuck Up Nights, que así, ponemos la diapo así más negra, ¿no? Que es el problema que no quiere decir que todos tengamos que tener socios en el negocio, no es obligatorio tener socios en el negocio, pero es que el socio puede ser tu pareja que te ve por la noche, puede ser el amigo a quien llamas en la noche más desafortunada, porque realmente el dibujo que ponía ahí, era Javi que ponía el dibujo de lo que era el camino, es realmente una montaña rusa, ¿no? Esta historia del emprendedor, de la empresa, de lo que sea, es la montaña rusa del emprendedor. O sea, un día eres el king of the world, ¿no? el rey del mambo, y el otro día es una mierda y estás intentando llamar a alguien para que te compre la empresa. Que no logras, entonces te pones aún más hondo, ¿no? Entonces, estos 5 consejos es lo que os puedo transmitir de la experiencia de tener una tienda gourmet que no funciona. Y el 6º, que es el extra, es huir corriendo cuando viene. El hipopótamo llega a correr a 40 km/h. ¿Sabéis quién corre a 40 km/h y ahora ya no corre a 40 km/h, corre un poco menos? Usain Bolt. Usain Bolt en los 100 metros llega a los 44 más o menos km/h. Entonces, Usain Bolt lograría huir de un hipopótamo. Y yo os garantizo que vosotros no vais a lograr. Entonces, por eso yo fui a ver la fecha porque yo sabía, bueno, sangré durante un año y sufrí y tal, pero fue un año. Del 1 del 7 de 2013 al 15 del 7 de 2014. Así que fue la historia de mi año de fracaso. Muchas gracias. Yo soy portugués.